primero hablemos un poco de qué es el enmascaramiento de datos. El enmascaramiento de datos es una práctica muy común que consiste básicamente en, yo tengo un dato sensible, ¿no? Yo tengo un dato confidencial o sensible porque quizás es un dato personal de alguna persona y quiero de alguna forma esa información que contiene ese dato ocultarla. Más que ocultarla, erradicarla completamente. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que ese dato se conozca. O sea, yo no quiero transformar la información que tengo de alguna forma para que pierda esa característica que la hace sensible o que la hace confidencial, ¿no? Que hace que no se pueda saber. ¿Por qué me interesa esto? Básicamente, el caso de uso más común para el enmascaramiento es cuando uno quiere tomar datos productivos que tienen su base de datos y llevarlos a un ambiente de testing para realizar pruebas o para tener un ambiente cercano al de producción, ¿no? Uno hace porque la calidad del dato que hay en producción es la mejor, porque justamente refleja la realidad de lo que mi programa o mi software en un entorno productivo podría encontrarse. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo al llevarme esos datos a mi entorno de testing o a mi entorno de desarrollo, estoy introduciendo riesgos graves, muy graves. ¿Por qué? Porque los ambientes de testing y de desarrollo, justamente por su naturaleza, tienen controles de seguridad menos estrictos. O sea, hay más gente dando vueltas por ahí, hay más usuarios privilegiados porque necesitan hacer tal o cual cosa, hay cosas que pueden fallar. Entonces, eh, lo que termina sucediendo es que en estos ambientes la superficie de ataque se incrementa enormemente. Entonces, tiene sentido que uno no quiera tener sus datos productivos, que son sensibles, datos personales de personas o datos propios de la empresa, confidenciales, uno no querría poder tenerlos en su ambiente de testing. Y acá es donde viene el enmascaramiento, que justamente, ya mencioné, busca erradicar ese dato sensible de testing o de producción. Pero, y esto es lo más importante, busca hacer eso de una forma que mantenga, hasta cierto punto, la calidad del dato, ¿no? Porque, como yo ya dije, esos datos yo los quiero para hacer pruebas. Si yo al enmascarar despojo a la información de todas sus características, lo que termina pasando es que mi prueba termina siendo inefectiva porque está usando datos que no reflejan o reflejan muy poco la realidad. Entonces, bueno, justamente para esto es que el enmascaramiento busca minimizar la exposición eh, del dato, o sea, minimizar el riesgo de exposición del dato, a la vez que se maximiza la calidad del mismo, ¿no? Uno tiene que jugar con ese balance. Obviamente uno no puede tener un dato con la mayor calidad posible sin ningún riesgo de exposición, ¿no? Porque básicamente es algo contradictorio. En ese caso, uno tendría, lo que necesita para la mayor calidad es el dato real, que tiene el mayor riesgo de exposición, y a medida que uno lo va manipulando y transformando, lo que busca es ese balance que mencioné anteriormente. Me gustaría pasar a unos ejemplos prácticos de cómo se podría llevar al cabo un enmascaramiento de distintos datos que son comunes, son muy comunes casi en cualquier organización, sobre todo si maneja datos personales. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esto que ven acá es la herramienta, es Core Audit, ¿no? Y el objetivo de hoy es justamente usar Core Audit para enmascarar eh, ciertos datos, ¿no? Ciertos datos comunes que uno podría llegar a querer enmascarar en su base de datos, ¿no? Bueno, eh, querría arrancar primero por enmascarar nombres, ¿no? Nombres es un campo común que prácticamente, si hay datos personales, hay nombres. O sea, eso siempre es común y es algo que uno quiere, con mucho motivo, poder cambiar de alguna forma. El primer approach que uno podría decir, bueno, vamos a randomizar completamente los caracteres o vamos a reemplazar los caracteres, por ejemplo, por asteriscos, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo. Entonces, yo al hacer esto, lo que puedo ver es que todos los nombres que habían en las filas, acá en la columna de la izquierda serían los datos originales,
y la columna de la derecha me muestra cómo quedarían cuando estén enmascarados. Básicamente lo que hace es me reemplaza todo por asteriscos. Y sí, esto es una opción válida de enmascaramiento, pero siempre hay que ponerse en contexto de que quizá esto no es lo que uno necesita para mantener la calidad del dato que hablábamos anteriormente, ¿no? Quizá esto a mí no me sirve porque me cambia completamente el dato, completamente. Entonces, quizá no es lo mejor. Otra opción también, que no la dije, pero otra opción sería eliminar los datos de esta columna, pero que también tenés el mismo problema. Quizá yo para mis pruebas quiero que haya algo ahí. Aunque sea de mentira, quiero que haya algún nombre. Otra opción es decir, bueno, vamos a generar nombres, ¿no? Y acá en Coraudi ya viene una lista predefinida de nombres que uno puede decirle, bueno, generame nombres que tengan distintos, eh, distintos formatos, ¿no? Puede ser nombre y apellido, puede ser el nombre todo en mayúscula, puede ser quizá, a ver si me encuentro nombre, nombre, coma, apellido o al revés. Eh, no den importancia a los nombres raros que aparecen acá, esta es una lista que viene predefinida, que incluso uno puede cambiarla y agregar sus propios nombres, ¿no? En vez de estos nombres raros. Pero a efectos prácticos de este webinar daba lo mismo, simplemente mostrar que se pueden generar nombres con distintos formatos y distintas formas, ¿no? Entonces esto ya es algo un poco más realista de algo que podría haber en la base de datos. Otro ejemplo súper común que se ve acá abajo es el de emails, ¿no? Si yo tengo emails en mi base de datos, quizá me interesa primero que lo que se genere sea un email válido, ¿no? Que tenga el arroba, el dominio con el punto .com o lo que la extensión que tenga. Entonces, en este caso, también ya viene hay una lista predefinida de formatos de mails que uno puede utilizar y generar mails falsos o de mentira. Olvidé de cambiar la columna que estaba mostrando, pero creo que se entendió el concepto, ¿no? Si yo en mi columna de emails tengo estos emails, yo puedo cambiarlos acá por otros emails generados automáticamente con extensiones comunes como Gmail, Yahoo, Hotmail, lo que sea. Incluso uno podría decidir definir eh, sus propios valores, ¿no? De dominios o, o lo que sea que uno quiera enmascarar. Lo que te da esto es la flexibilidad de hacerlo. Hay opciones ya predefinidas que uno podría usar o uno acá podría definir sus formatos custom de mails que quiera agregar. Entonces, esto también es una opción común y es una opción válida, ¿no? Ahora vamos a otro ejemplo que parece simple, pero puede volverse más complejo de lo que aparenta a simple vista, ¿no? Por ejemplo, el género de las personas, ¿no? Yo tengo, simplemente vamos a hacer un enmascaramiento de prueba, solo para ver qué hay en la columna de la izquierda, para ver qué tipo de datos tengo acá. Entonces, yo veo que en mi columna de datos originales tengo hombre o mujer, ¿no? Que sería el género de mis personas. Esto también es un dato que hay que enmascarar. ¿Y cómo lo puedo hacer, no? Yo, obviamente, acá fue de prueba solo para ver qué había, pero yo no lo podría enmascarar por asterisco, porque quizá en mis pruebas yo espero que este valor sea una M o una H. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto de alguna forma? Lo que puedo hacer es barajar, digamos, yo tengo todas mis filas en la base de datos y las puedo barajar, como digamos, mezclar como si fuese un mazo de cartas, estos valores. Entonces, eso me da dos ventajas. La primera es que obviamente se mantiene la H y la M, no hay valores nuevos. Y la segunda, que no es menor, es que yo le puedo decir que mantenga las proporciones que ya existen en mi tabla. Entonces, por ejemplo, acá me permite ver las proporciones que hay de hombres y mujeres en mi tabla, que está bastante equiparada, es casi mitad y mitad, pero si esto estuviese más desbalanceado para un lado o para otro, yo podría pedirle que respete eso, ¿no? Que randomice los valores, que los baraje, basados en su frecuencia en los datos originales. Bueno, si yo aplico este enmascaramiento, lo que se puede ver es que efectivamente hay algunos que los deja igual, hay otros que los cambia, eh, pero básicamente lo que te permite hacer esto es cambiar los valores manteniendo su
peso, su frecuencia, en lo- en lo- la misma que en los datos originales. Otro enmascaramiento súper común son números de teléfono, ¿no? Quizá uno almacena los datos, los números de teléfono de sus personas, y acá es donde se vuelve un poco más difícil el enmascaramiento, porque un número de teléfono quizá tiene que mantener ciertos números intactos, por ejemplo, el código de área, lo que sea. Entonces, uno podría decirle, si yo le digo simplemente enmascarar, o sea, cambiame los números por otros, lo que me pasa es que, por ejemplo, el código de área no se me mantiene, o, o sí se me mantiene el formato del número, pero no el código de área, que es lo que me interesa que se mantenga. Entonces, lo que puedo hacer en esto es decirle, bueno, enmascarame todo, pero los primeros tres no los enmascares. Entonces, yo de esta forma también puedo mantener el código de área, puedo mantener las características que me interesa que se mantengan del dato y cambiar todo lo que no me interesa que siga estando, ¿no? Eso también, esto se puede combinar de miles de formas, ¿no? Acá se ve que hay un montón de opciones para hacer un fine tuning de este enmascaramiento para lo que uno pueda necesitarlo. Otro tipo de enmascaramiento súper común, ya yendo, yo tengo acá otra tabla que es de cuentas, pueden ser cuentas de banco, por ejemplo. Entonces, en estas cuentas hay un balance de, de la persona, ¿no? Y yo lo que puedo hacer para enmascarar esto es decir, bueno, yo quiero que ese balance se mantenga más o menos similar. A ver, no digo igual, porque la idea no es que se mantenga igual, pero que se mantenga similar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ciertas estadísticas o puedo tener ciertas analíticas que dependen de estos datos. Entonces, yo acá lo que le puedo decir es que le infunda cierto ruido a los datos, ¿no? Que me los mueva un poco del lugar. Entonces, yo le puedo decir que me lo mueva, por ejemplo, 30% para arriba o para abajo, que como mínimo me lo cambie en 1000 el valor y quizá como máximo en 50.000. Por ejemplo, yo porque acá no tengo números tan grandes en mi base de datos. Pero, y también le puedo decir qué distribución quiero que tenga. Yo, si en este momento quiero una distribución uniforme, podría decir Gaussiana, Laplace, lo que uno le parezca. Y de esta forma, si yo muestro lo que haría este enmascaramiento, me cambia los números, pero me los mantiene similares, como pueden ver, ¿no? En este caso, cambió por menos de 10.000. Acá también se mantuvo casi muy similar el valor. O sea, como se puede ver, son todos números similares al anterior, pero distintos, ¿no? Tienen algún tipo de shifting aplicado a ellos. Entonces, esto es importante, eh, porque justamente mantiene ciertas características de los datos. Si yo hago un promedio de estos datos, quizá me daría muy similar a lo que darían en los datos originales. Bueno, y acá, ya cuando estamos hablando de datos financieros, quizá me dicen, bueno, pero el balance, ¿es necesario enmascarar todo lo que hay? O sea, todo cambiarlo de cierta forma. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Por ejemplo, datos como el balance son datos que sin poder asociarlo a una persona, pierde ese valor, esa característica que lo hacía sensible, ¿no? Si yo no puedo asociar este balance a alguien, ya ese balance deja de ser sensible, pasa a ser un simple dato sin ningún tipo de- de información confidencial. Entonces, esto es lo que se llama anonimización, ¿no? Si yo enmascaré correctamente datos personales que asociaban este dato de balance a la persona, yo efectivamente también enmascaro el dato de balance, enmascaro entre comillas. ¿Por qué? Porque al estar anonimizado el dato, yo no puedo saber de quién es. Si no puedo saber de quién es, deja de importar si alguien se entera de que hay una cuenta con un balance de 50.000 pesos. No es un dato relevante, no es algo que se pueda, eh, no es algo que alguien pueda tomar, pueda hacer, no tiene valor, porque no está asociado a la persona. Entonces, eso va con respecto a los datos financieros, no los datos de cuenta. Y acá también me dicen, bueno, pero en este caso yo estoy asociando, por ejemplo, mi tabla de personas con mi tabla de cuentas. Se estoy asociando a través de un ID, ¿no?
Por ejemplo, yo acá tengo el ID de la tabla de personas y tengo la clave foránea de persona ID en mi tabla de cuentas que referencia a mi tabla de personas. Entonces, yo acá me enfrento a un problema. Yo probablemente no quiera que en mis datos que estén en mi base de testing tengan los mismos IDs que los datos productivos, porque también es algo que puede llevar a riesgos innecesarios. Entonces, a mí me interesa enmascarar estos datos. Entonces, bueno, vamos a decir, vamos a enmascarar primero el ID de las personas. Son dígitos, entonces vamos a enmascarar dígitos y vamos a enmascarar todo. Acá, como se ve, me aplica el enmascaramiento, me cambia completamente el número. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Que probablemente se hayan dado cuenta. Estos datos podrían no ser únicos, ¿no? Se me podría generar dos veces el mismo número, que en una clave primaria no es algo aceptable. Esto no puede pasar. Entonces, y aparte, si yo enmascaro esto, ¿qué me garantiza que cuando enmascare eh, la tabla de cuentas se mantenga la integridad de las referencias con respecto a la tabla de personas? Y es verdad, en este caso no le está garantizando nada. Pero por eso, yo lo que puedo hacer es especificarle, decirle en Core Audit, yo quiero que mantengas eso que acabo de decir, no quiero que todos los datos enmascarados sean únicos y quiero que haya consistencia entre columnas. O sea, si yo enmascaro esta columna y después enmascaro otra, enmascararlas de la misma forma. Al mismo valor, dale el mismo valor enmascarado. De esta forma, sí se mantiene la integridad referencial. Acá, si yo pruebo este enmascaramiento, va a parecer que es lo mismo, ¿no? Pero en la realidad, lo que sí se está asegurando es, primero, de que todos estos datos sean únicos y también de que cuando yo enmascare, cuando yo venga acá, seleccione la columna de la foreign key y la enmascare, me va a enmascarar los mismos valores que habían antes de la misma forma. Quizá acá no se ve porque están un poco mezclados, pero créanme cuando les digo que si yo enmascaro estas dos columnas de esta misma forma, se van a mantener los mismos valores y se van a mantener las referencias intactas, íntegras. Entonces, eso con respecto a las relaciones entre tablas de claves foráneas. Bueno, y siguiendo ya a unos últimos ejemplos, ¿no? Pero que son ejemplos quizá un poco más especiales, pero para mostrar un poco la flexibilidad de la herramienta y para mostrar lo que puede hacer. Yo, por ejemplo, en mi tabla de cuentas tengo un número de tarjeta, ¿no? Un número de tarjeta de crédito. Que este número de tarjeta de crédito, por más que esté anonimizado todo, obviamente no me interesa que se mantenga igual mi base de testing, ¿no? Ese dato tiene que estar enmascarado, claramente. Entonces, bueno, yo podría seguir el mismo approach que tuve con los IDs, ¿no? Decir, bueno, vamos a enmascarar los dígitos a otros, ¿no? Entonces acá se ve que me lo enmascara, me lo cambia, pero también acá yo puedo tener problemas. ¿Por qué? Porque mis datos, las tarjetas de crédito, como probablemente sepan, yo no puedo poner cualquier número como tarjeta de crédito. Tienen que cumplir un cierto checksum, un cierto algoritmo que verifica que este sea un número de tarjeta válido. Uno de estos algoritmos muy común es el algoritmo de Loon. Entonces yo, que ya viene incluido en Core Audit, entonces yo puedo especificarle que los números generados cumplan con el algoritmo de Loon. Entonces, acá otra vez va a aparecer que es igual, el enmascaramiento es igual, no cambió nada, pero sí que todos estos números enmascarados van a cumplir con el algoritmo de Loom. Y digamos que yo no uso este algoritmo, uso otro, o uso algunas verificaciones adicionales más allá de este algoritmo. Yo incluso lo que puedo hacer es definir funciones custom, ¿no? Puedo definir funciones de Python, puedo definir funciones de base de datos que apliquen el enmascaramiento de la forma exacta que yo necesite. Quizás yo tengo una forma, mis datos tienen que cumplir con algún criterio raro que nadie más lo usa y no es nada común. ¿Y cómo puedo hacer para enmascarar estos datos? Bueno, acá me permite incluir funciones de Python o de base de datos como para yo crear mis propios enmascaramientos granularmente programados de la forma que yo necesito. Entonces, esto es
poco la flexibilidad que tiene Cloud. Y el último ejemplo que quería mostrar es el de datos de archivos, ¿no? Muchas bases de datos permiten almacenar archivos. Entonces, yo si quisiese almacenar, por ejemplo, fotos de perfil de personas, que sería un archivo, una foto, lo que yo puedo hacer acá para enmascararlo es decir, bueno, enmascararlo como un objeto, un large object binary, que sería un objeto binario, básicamente un archivo, y el approach que se suele tomar para enmascarar este tipo de valores es reemplazarlos por archivos dummy que yo ya tengo predefinidos. Entonces yo podría especificar acá los nombres de mis archivos que quiero usar para enmascarar esta foto de perfil, y cuando le dé enmascarar, lo que haría es tomar estos dos archivos que yo ya tengo cargados y tomar uno aleatoriamente y cambiarlo por el valor que está. Entonces, al final termino con una tabla que está con datos completamente enmascarados, datos cambiados, pero que yo me asegure de que se mantengan lo más posible, se parezcan lo más posible a la realidad, ¿no? Que mantengan esas características que los hacen datos valiosos para pruebas. Porque, repito, el objetivo principal de todo esto es realizar pruebas que sean efectivas. Muchas gracias por sumarse a este webinar. Espero que tengan un gran día y bueno, nos estamos viendo en futuras ediciones. Les mando un saludo a todos. Hasta luego.